iglesia vacía se transforma en luz divina y todos corren hacia la salvación. En una ciudad donde la espiritualidad parecía una leyenda lejana, la indiferencia era el pan de cada día. Las calles que una vez resonaron con cantos de esperanza, ahora estaban marcadas por susurros de apatía. Pero en el corazón de esa ciudad había una antigua iglesia, con su estructura desgastada y tonos de un tiempo olvidado. Nadie prestaba atención a su desmoronamiento, hasta que una noche, un brillo celestial transformó todo. David, un joven pastor con el alma desgastada, se encontraba arrodillado en el altar vacío. Sus lágrimas caían como lluvia en la penumbra. La incredulidad de la comunidad lo había llevado al borde de la desesperación. ¿Dónde estás, Dios?, clamaba en silencio, su voz resonando contra las frías paredes. En su corazón la fe era una llama apagada. Pero esa noche algo cambió. Mientras oraba con una sinceridad que desgarraba el alma, una luz radiante estalló desde la iglesia, iluminando el cielo como si el mismo sol hubiera decidido levantarse en medio de la noche. Las sombras se disiparon. Las luces llamativas del brillo divino atrajeron a todos, curiosos, escépticos, creyentes ocultos. Aquellos que solían caminar burlándose de las promesas divinas, ahora sentían un inexplicable tirón en el alma. Ana, una madre con el corazón roto, sintió que el dolor por su hija enferma se convertía en esperanza. Miguel, el escéptico del barrio, sintió un escalofrío desconocido, un rayo de luz atravesando sus dudas. Mientras se acercaban, cada uno enfrentaba sus propios demonios. Ana, temerosa de lo que pudiera pasar, murmuraba con fe débil: «Dios, si estás aquí, sana a mi hija». Las manos de Miguel temblaban, luchando con la idea de que quizás, solo quizás, había algo más grande que él. La ciudad, acumulando dudas y anhelos, comenzó a congregarse bajo ese resplandor milagroso, y entonces un murmullo sagrado recorrió el aire. De la luz surgieron figuras etéreas, voces suaves llenando el espacio. «Ven, yo soy el camino». Al escuchar esas palabras, el llanto de Ana se transformó en un grito de asombro. ¡Milagro! Su hija, hasta entonces postrada y sin esperanza, se levantó, sana. Los que lo presenciaron no podían creer lo que veían. La luz vibraba y danzaba, y en medio de esa revelación, Miguel se sintió conmovido. Algo despertaba dentro de él, una chispa de fe que había creído perdida. Mientras las miradas se cruzaban, el impacto de aquel esplendor hacía resonar el eco de la gracia divina. Sus corazones comenzaron a latir en un mismo compás. ¿Podía ser que en un mundo tan gris la luz de Dios aún brillara con fuerza? La iglesia, una vez olvidada, se transformó en el epicentro de una nueva esperanza. Ana y Miguel, junto a la multitud, dieron un paso adelante, dispuestos a dejar atrás sus miedos y rebeldías. Con cada paso, una corriente de amor y redención se deslizaba por el aire. Pero el capítulo no terminó allí. Aquella luz que había transformado la noche estaba a punto de revelar secretos que ninguno esperaba. El cielo parecía dispuesto a abrirse, y el llamado de Dios resonaba en sus corazones. Tu historia todavía no ha terminado. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removiu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me escute? Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La luz divina pulsaba en el corazón de la noche, como si las estrellas mismas temieran ensombrecer aquel momento. Ana, Miguel y los demás, llenos de asombro, se encontraron frente a una realidad que jamás habían contemplado. ¿Era posible que la esperanza resurgiera en medio del dolor y la desconfianza? Las respuestas danzaban suavemente en el aire, pero algo más estaba por acontecer. Mientras la multitud comenzaba a aceptar lo inexplicable, un estremecimiento recorrió la iglesia. De repente, la luz se intensificó, envolviendo cada rincón en un resplandor cegador. Aferró a la mano de Miguel, sintiendo un temblor extraño. Fue entonces cuando el cielo pareció abrirse y una voz profunda, resonante como un trueno, atravesó la atmósfera. El tiempo de la revelación ha llegado. Los murmullos se elevaron en el aire. Inquietud y miedo se apoderaron de todos. Las figuras etéreas que antes danzaban en la luz ahora comenzaban a tomar forma. Cada una de ellas parecía tener un mensaje, una historia de redención. De entre ellas, una figura familiar se destacó, con ojos que ardían como brasas y una sonrisa que transmitía paz. David, el joven pastor, sintió su corazón. earbasket.com/libros/temblar. ¿Era posible que conociera a esa entidad? Yo soy el que fue, el que es y el que será, resonó la voz. Cada palabra caía como gotas de agua bendita sobre el suelo. Pero lo que vino después desató un torrente de emociones. La figura se acercó a David y susurró al oído. Tu pasado encierra verdades que aún no has confrontado. Tu fe ha sido probada, pero el propósito de tu vida no se desvanecerá. Los ojos de David se llenaron de lágrimas, no solo por la revelación divina, sino porque ante él se destapaban viejos recuerdos, los errores que había cometido, la comunidad que había abandonado, las almas que había dejado atrás. Una sombra de culpa lo había acompañado siempre, como un peso que jamás logró liberar. La voz lo instó. Fue tu miedo el que te hizo creer en la soledad, pero la luz que hoy brilla en ti es la fe que resurge. De repente, la atmósfera se cargó de electricidad. Ana, sintiendo que algo profundo y sobrenatural estaba ocurriendo, comenzó a hablar. Si este es realmente Dios, entonces muéstrame otro milagro. Sana a mi hija, pero también libera a este hombre de su pasado. Con cada palabra que salía de su boca, la luz crecía y los corazones se aceleraban. Los murmullos se convirtieron en clamores de fe. Entonces el cielo se tornó oscuro de repente. Un estruendo similar al de un rayo rompió la tensión. La luz se tornó violenta, como un fuego irrefrenable que iluminaba no solo el exterior, sino también las intimidades de cada espectador. En ese instante, los secretos enterrados de la comunidad comenzaron a desnudarse al descubierto. Un susurro colectivo se elevó. La verdad dolorosa ha llegado a la luz. Miguel, agitado por la revelación, se sintió incapaz de sostener sus dudas. Por Dios, ¿es esto real? ¿Cuánto más hay que enfrentar? No puedo aceptar que todo lo que creí sobre mí y los demás sea una ilusión. Su voz se quebró, mostrando la lucha que iba más allá de la fe, las maneras en que había herido a su familia, su egoísmo oculto. Mientras la multitud procesaba esa verdad terrenal, la figura etérea que había guiado a David se volvió hacia ellos. El perdón llega con el reconocimiento, y el amor se revela a través del dolor. Están a punto de cruzar umbral que cambiará sus vidas para siempre. Las luces comenzaron a parpadear, y en un giro irrefrenable, la iglesia se transformó en un vórtice de emociones y verdades. David vio a su comunidad, a Ana, a Miguel, como reflejos de sus propias luchas. Nada sería igual después de esa noche, pero el llamado aún persistía.
resonando en sus corazones como un eco inquebrantable. No os detengáis, pues el viaje apenas comienza. Sin embargo, el futuro era incierto. En el clímax de la revelación, un silencio profundo invadió el lugar. Un nuevo misterio se desplegaba ante ellos, un camino por descubrir, pero también la sombra de un peligro inminente acechaba. La luz divina había expuesto sus secretos, pero ¿quién guardaba los suyos? Las preguntas se acumularon, y un desafío inminente se cernía sobre ellos. ¿Qué hará cada uno con la verdad que ha sido revelada? La luz divina seguía brillando intensamente, llenando cada rincón de la antigua iglesia, mientras el silencio profundo se apoderaba del espacio. El aliento de todos se detuvo, como si el tiempo mismo se hubiera quedado sin fuerzas. Ana, Miguel y la multitud contenían el susurro en sus corazones, sintiendo que algo monumental estaba a punto de desvelarse. La figura etérea que hablaba a David alzó la mirada hacia el cielo, como si hiciera un llamado a algo más grande. «Este es solo el comienzo», resonó la voz, pero antes de que pudiera continuar, un trueno atravesó la atmósfera, sacudiendo la tierra. Las paredes de la iglesia temblaron. Un viento gélido arrastró hojas secas y polvo, y el centro de aquel resplandor comenzó a girar, formando un vórtice. Una intensidad indescriptible llenó el aire. Los rostros se tornaron de confusión a pura conmoción. La figura tomó una forma más nítida, y para sorpresa de todos, se reveló como un ser humanoide misterioso, con una luz que no era de este mundo. Decía sus verdades a voces, y su mirada penetrante reflejaba múltiples realidades. Han llegado al umbral de la verdad, lo oculto les será revelado. En ese instante, el cielo se partió, y una lluvia de plumas doradas descendió, como si los ángeles estuvieran derramando su amor en la tierra. Pero a medida que las plumas tocaban el suelo, los corazones de la multitud empezaron a palpitar con angustia. Un grito ahogado emergió de Ana, quien sintió un peso abrumador, más allá de su dolor por su hija. «¿Qué significa esto?», susurró. La figura sonrió con tristeza y reveló: «Las plumas son el eco de decisiones no tomadas, de promesas olvidadas. Cada uno de ustedes tiene algo que enfrentar, un secreto que debe ser confrontado». Con esas palabras, las plumas que caían parecían despertar recuerdos profundos. Miguel sintió su estómago tensarse al recordar mentiras que había contado a quienes amaba. David, tembloroso, comprendió que había algo más que cargar. Era su propia fe que lo había traicionado junto a un pasado que nunca había cerrado. La luz se intensificó. La realidad misma empezó a fragmentarse como un espejo roto. En un fogonazo cegador, cada uno de ellos fue transportado brevemente a su propia historia. La sala se llenó de susurros, ecos de arrepentimientos y oportunidades perdidas. Ana, en su visión, vio a su hija sonriendo, pero corriendo hacia ella en un verso de tiempo que nunca se concretó. Miguel enfrentó su verdadero yo, a la sombra de la desconfianza que había arrastrado por tanto tiempo. Justo cuando pensaban que la visión se desvanecería, una voz resonó: «¿Qué harás ahora con tus verdades?». Fue un llamado directo, un desafío. La multitud sintió que el aire vibraba con la urgencia de responder. Cada uno enfrentaba su propio abismo. Ana, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó: «Dame una respuesta». David, todavía arrodillado, se sentía arrastrado en una batalla interna, preguntándose si realmente podía enfrentar su pasado. La luz comenzó a fragmentarse, y de repente todo se volvió oscuro. Un silencio pesado cayó sobre la iglesia,
como si todo estuviera a la espera de un juicio. Una voz suave, pero poderosa, emergió de las sombras. El camino a la redención no es fácil, pero cada uno tiene poder sobre su destino. Elige sabiamente. Las visiones de cada uno empezaron a desvanecerse lentamente, pero una sensación de alivio y angustia coexistía en sus corazones. La luz que había despertado su fe ahora planteaba nuevas dudas. ¿Cuánto de ellos todavía era sombra y cuánto era luz? La iglesia, afectada por el torrente de emociones, parecía estar a punto de colapsar, como si sus cimientos mismos cuestionaran la verdad de lo que acababan de experimentar. Y luego, como si las estrellas estuvieran alineadas, un eco resonó. Nada será igual y no hay vuelta atrás. Ese es el propósito. Justo antes de que todo se desvaneciera, cada uno de ellos sintió un último destello de esperanza y un peso en el pecho. La verdadera prueba no era solo hacia Dios, sino contra uno mismo. La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. El llamado resonó aún en su aliento. ¿Qué harán con la verdad revelada? La decisión les pertenece. El viaje apenas comienza y el final es solo el principio. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, pero con una nueva determinación iluminando sus almas. La noche había cambiado y la luz se había convertido en un eco profundo. La verdad seguía presente, pero el futuro estaba en sus manos. Permanecerían en la oscuridad o reclamarían su luz. La historia de cada uno se entrelazaba, pero los secretos divididos que aún guardaban permanecerían desdibujados, esperando su hora para ser desvelados. La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, con una nueva determinación brillando en sus almas. El eco de la verdad revelada seguía vibrando en el aire a su alrededor, pero justo cuando pensaban que la calma regresaría, un temblor recorrió el suelo. Era un pulso, casi como si la tierra misma estuviera respondiendo a la luz divina que había sido convocada esa noche. El cielo se oscureció de repente, y el viento arremolinó las hojas muertas que yacían en el suelo. De la oscuridad emergió una figura imponente. La luz azulada de la iglesia parecía rebosar ante su presencia. Los murmullos de la multitud se apagaron instantáneamente, y un silencio atemorizante invadió el espacio. Todos los ojos se centraron en ese ser envuelto en un resplandor sobrenatural. «Soy el guardián de las verdades olvidadas», resonó su voz como un trueno en medio de la tempestad. Cada palabra vibraba en los corazones de quienes escuchaban, atravesando sus almas. «He venido a revelar lo que has ocultado y lo que debes confrontar». Ana sintió una ola de miedo y curiosidad incontrolable. Miguel tragó saliva, las dudas inundándolo nuevamente. La figura avanzó, y el aire se llenó de un aroma dulzón, como de flores recién cortadas, que atrajo los sentidos de todos, llevándolos a un lugar de confort entre el desasosiego. Las plumas de antes no eran solo recuerdos, son símbolos de decisiones y caminos que no tomaron. Ustedes han sido llamados a desenterrar lo que yace en sus corazones, y un precio se debe pagar por la verdad. David, sintiendo un nudo en el estómago, preguntó, «¿Qué precio?». Las palabras flotaron en el aire, y la figura sonrió con melancolía. «La verdad nunca es gratuita. Algunos vínculos se romperán, otros se forjarán. La luz puede cegar, pero también puede purificar». De repente, el vórtice de luz se oscureció como si absorbiera la misma esencia de la claridad. Un grito desgarrador llenó la iglesia. Ana, paralizada de miedo,
vio que su hija, que había sanado, ahora se desvanecía como un espejismo. «No puede ser», balbuceó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La multitud comenzó a agitarse, cuestionando la realidad que se desenredaba ante ellos. Lo que fue restaurado puede volver a perderse. El pasado y el futuro están entrelazados, y la fe sola no es suficiente. Deben elegir, advirtió el guardián, elevando todavía más su voz. Ustedes deben entregarse a la luz o quedar atrapados en la oscuridad que han creado. Miguel, sintiéndose arrastrado hacia la desesperación, se atrevió a hacer una pregunta más. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para nuestras almas? Pero antes de que la figura pudiera responder, un estruendo sacudió la iglesia. Las paredes comenzaron a vibrar, y un rayo de luz atravesó la sala, apuntando justo hacia él. El zumbido aumentó, y el guardián comenzó a desvanecerse. Pero su voz resonó una última vez. Tus pecados están conectados a decisiones no tomadas. ¿Te atreves a enfrentar tu verdad? La luz lo atrapó. Y en el destello, Miguel vio visiones de su vida, de las mentiras que había construido sobre los demás. Vio el dolor que había causado a quienes amaba, y cómo esa carga lo había mantenido alejado de ellos. Ana, aún llorando por la visión de su hija, escuchó el grito de la verdad dentro de su propio ser. La fe puede traer luz, pero también trajo la oscuridad de mis temores. David, atrapado entre la esperanza y el arrepentimiento, se sintió desbordado. Todo lo que él había creído estaba colisionando con las nuevas realidades que enfrentaba. La iglesia, en el clímax de la revelación, comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si la luz y la oscuridad libraran una batalla feroz. Este es el final de lo que conocen, resonó la voz del guardián. Pero el verdadero viaje apenas comienza. ¿Aceptarán el legado de la verdad? Con esas últimas palabras, el mundo de Ana, Miguel y David giró a su alrededor. La luz se volvió más intensa, pero el futuro que les esperaba era incierto. La transformación personal se avecinaba, y el eco del llamado divino latía en sus corazones, llenos de expectación y miedo. ¿Qué harían con esta verdad revelada? Mientras el silencio caía nuevamente, una pregunta profunda brotó en sus almas. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, con una nueva determinación brillando en sus almas. El eco de la verdad revelada seguía vibrando en el aire a su alrededor, pero justo cuando pensaban que la calma regresaría, un temblor recorrió el suelo. Era un pulso, casi como si la tierra misma estuviera respondiendo a la luz divina que había sido convocada esa noche. El cielo se oscureció de repente, y el viento arremolinó las hojas muertas que yacían en el suelo. De la oscuridad emergió una figura imponente. La luz azulada de la iglesia parecía rebosar ante su presencia. Los murmullos de la multitud se apagaron instantáneamente, y un silencio atemorizante invadió el espacio. Todos los ojos se centraron en ese ser envuelto en un resplandor sobrenatural. «Soy el guardián de las verdades olvidadas», resonó su voz como un trueno en medio de la tempestad. Cada palabra vibraba en los corazones de quienes escuchaban, atravesando sus almas. «He venido a revelar lo que has ocultado y lo que debes confrontar». Ana sintió una ola de miedo y curiosidad incontrolable. Miguel tragó saliva, las dudas inundándolo nuevamente. La figura avanzó, y el aire se llenó de un aroma dulzón, como de flores recién cortadas, que atrajo los sentidos de todos, llevándolos a un lugar de confort entre el desasosiego. Las plumas de antes no eran solo recuerdos, son símbolos de decisiones y caminos que no tomaron.
Ustedes han sido llamados a desenterrar lo que yace en sus corazones, y un precio se debe pagar por la verdad. David, sintiendo un nudo en el estómago, preguntó, ¿qué precio? Las palabras flotaron en el aire, y la figura sonrió con melancolía. La verdad nunca es gratuita. Algunos vínculos se romperán, otros se forjarán. La luz puede cegar, pero también puede purificar. De repente el vórtice de luz se oscureció, como si absorbiera la misma esencia de la claridad. Un grito desgarrador llenó la iglesia. Ana, paralizada de miedo, vio que su hija, que había sanado, ahora se desvanecía como un espejismo. No, no puede ser, balbuceó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La multitud comenzó a agitarse, cuestionando la realidad que se desenredaba ante ellos. Lo que fue restaurado puede volver a perderse. El pasado y el futuro están entrelazados, y la fe sola no es suficiente. Deben elegir, advirtió el guardián, elevando todavía más su voz. Ustedes deben entregarse a la luz o quedar atrapados en la oscuridad que han creado. Miguel, sintiéndose arrastrado hacia la desesperación, se atrevió a hacer una pregunta más. ¿Qué significa esto para nosotros, para nuestras almas? Pero antes de que la figura pudiera responder, un estruendo sacudió la iglesia. Las paredes comenzaron a vibrar, y un rayo de luz atravesó la sala, apuntando justo hacia él. El zumbido aumentó y el guardián comenzó a desvanecerse, pero su voz resonó una última vez. Tus pecados están conectados a decisiones no tomadas. ¿Te atreves a enfrentar tu verdad? La luz lo atrapó, y en el destello, Miguel vio visiones de su vida, de las mentiras que había construido sobre los demás. Vio el dolor que había causado a quienes amaba y cómo esa carga lo había mantenido alejado de ellos. Ana, aún llorando por la visión de su hija, escuchó el grito de la verdad dentro de su propio ser. La fe puede traer luz, pero también trajo la oscuridad de mis temores. David, atrapado entre la esperanza y el arrepentimiento, se sintió desbordado. Todo lo que él había creído estaba colisionando con las nuevas realidades que enfrentaba. La iglesia, en el clímax de la revelación, comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si la luz y la oscuridad libraran una batalla feroz. Este es el final de lo que conocen, resonó la voz del guardián. Pero el verdadero viaje apenas comienza. ¿Aceptarán el legado de la verdad? Con esas últimas palabras, el mundo de Ana, Miguel y David giró a su alrededor. La luz se volvió más intensa, pero el futuro que les esperaba era incierto. La transformación personal se avecinaba, y el eco del llamado divino latía en sus corazones, llenos de expectación y miedo. ¿Qué harían con esta verdad revelada? Mientras el silencio caía nuevamente, una pregunta profunda brotó en sus almas. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, con una nueva determinación brillando en sus almas. El eco de la verdad revelada seguía vibrando en el aire a su alrededor, pero justo cuando pensaban que la calma regresaría, un temblor recorrió el suelo. Era un pulso, casi como si la tierra misma estuviera respondiendo a la luz divina que había sido convocada esa noche. El cielo se oscureció de repente, y el viento arremolinó las hojas secas que yacían en el suelo. De la oscuridad emergió una figura imponente. La luz azulada de la iglesia parecía rebosar ante su presencia. Los murmullos de la multitud se apagaron instantáneamente, y un silencio atemorizante invadió el espacio. Todos los ojos se centraron en ese ser envuelto en un resplandor sobrenatural. «Soy el guardián de las verdades olvidadas», resonó su voz como un trueno en medio de la tempestad. Cada palabra vibraba en los corazones de quienes escuchaban,
atravesando sus almas. He venido a revelar lo que has ocultado y lo que debes confrontar. Ana sintió un oleaje de miedo y curiosidad incontrolable. Miguel tragó saliva, dudas inundándolo nuevamente. La figura avanzó y el aire se llenó de un aroma dulzón, como de flores recién cortadas, que atrajo los sentidos de todos, llevándolos a un lugar de confort entre el desasosiego. Las plumas de antes no eran solo recuerdos, son símbolos de decisiones y caminos que no tomaron. Ustedes han sido llamados a desenterrar lo que yace en sus corazones, y un precio se debe pagar por la verdad. David, sintiendo un nudo en el estómago, preguntó qué precio. Las palabras flotaron en el aire, y la figura sonrió con melancolía. La verdad nunca es gratuita. Algunos vínculos se romperán, otros se forjarán. La luz puede cegar, pero también puede purificar. De repente el vórtice de luz se oscureció, como si absorbiera la misma esencia de la claridad. Un grito desgarrador llenó la iglesia. Ana, paralizada de miedo, vio que su hija que había sanado, ahora se desvanecía como un espejismo. No, no puede ser, balbuceó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La multitud comenzó a agitarse, cuestionando la realidad que se desenredaba ante ellos. Lo que fue restaurado puede volver a perderse. El pasado y el futuro están entrelazados, y la fe sola no es suficiente. Deben elegir, advirtió el guardián, elevando todavía más su voz. Ustedes deben entregarse a la luz, o quedar atrapados en la oscuridad que han creado. Miguel, sintiéndose arrastrado hacia la desesperación, se atrevió a hacer una pregunta más. ¿Qué significa esto para nosotros, para nuestras almas? Pero antes de que la figura pudiera responder, un estruendo sacudió la iglesia. Las paredes comenzaron a vibrar, y un rayo de luz atravesó la sala, apuntando justo hacia él. El zumbido aumentó y el guardián comenzó a desvanecerse. Pero su voz resonó una última vez. Tus pecados están conectados a decisiones, no tomadas. ¿Te atreves a enfrentar tu verdad? La luz lo atrapó, y en el destello, Miguel vio visiones de su vida, de las mentiras que había construido sobre los demás. Vio el dolor que había causado a quienes amaba, y cómo esa carga lo había mantenido alejado de ellos. Ana, aún llorando por la visión de su hija, escuchó el grito de la verdad dentro de su propio ser. La fe puede traer luz, pero también trajo la oscuridad de mis temores. David, atrapado entre la esperanza y el arrepentimiento, se sintió desbordado. Todo lo que él había creído estaba colisionando con las nuevas realidades que enfrentaba. La iglesia, en el clímax de la revelación, comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si la luz y la oscuridad libraran una batalla feroz. Este es el final de lo que conocen, resonó la voz del guardián, pero el verdadero viaje apenas comienza. Aceptarán el legado de la verdad. Con esas últimas palabras, el mundo de Ana, Miguel y David giró a su alrededor. La luz se volvió más intensa, pero el futuro que les esperaba era incierto. La transformación personal se avecinaba, y el eco del llamado divino latía en sus corazones, llenos de expectación y miedo. ¿Qué harían con esta verdad revelada? Mientras el silencio caía nuevamente, una pregunta profunda brotó en sus almas. ¿Qué? ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? Y justo cuando el rugido del viento parecía alcanzar su punto más álgido, la luz se dividió en dos. Un estallido de colores vibrantes apareció en el centro de la iglesia. En un parpadeo, se transformó en una sombra familiar. Ana, Miguel y David vieron que la figura que emergía era un reflejo de sus propias fallas, miedos y sombras.
Soy la oscuridad que ustedes evitan, susurró la entidad, su voz resonando como un eco lejano. No pueden huir de mí porque soy parte de quienes son. La multitud contuvo el aliento. Aquella sombra era más que un simple espectro. Era una manifestación de sus secretos más profundos. Ahora deben decidir, continuó la voz. ¿Abrazan la luz y sus verdades o permiten que la oscuridad gobierne sus corazones? Fue en ese momento de revelación cuando comprendieron que la oscuridad no estaba fuera, sino dentro de ellos. El silencio divino se rompió con un lamento compartido. Es así como he existido, como una parte de ustedes, reveló la sombra. La lucha no es entre la luz y la oscuridad, sino entre la aceptación y el rechazo de uno mismo. Miguel sintió su fe tambalear. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasó con la esperanza de un nuevo comienzo? Ana, sollozando, sintió que cada respiro le pesaba más. La sombra sonrió con tristeza. La verdad no es solo luz. Es un camino lleno de sombras. Sin ellas no hay luz. Un sonido profundo resonaba en la iglesia. El guardián comenzó a desvanecerse, pero no antes de dejar caer una última palabra sobre ellos. El viaje apenas comienza. ¿Se atreverán a sanar lo que realmente son? Y así, en medio de una confusión abrumadora, Ana, Miguel y David se encontraron en la encrucijada de su existencia. La luz y la sombra, entrelazadas, esperaban su decisión, sin más respuestas. Solo un nuevo llamado profundo resonaba en sus corazones, listos para aceptar el viaje hacia las verdades ocultas que los definirán para siempre. La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, con una nueva determinación brillando en sus almas. El eco de la verdad revelada seguía vibrando en el aire a su alrededor. Pero justo cuando pensaban que la calma regresaría, un temblor recorrió el suelo. Era un pulso, casi como si la tierra misma estuviera respondiendo a la luz divina que había sido convocada esa noche. El cielo se oscureció de repente, y un viento gélido arremolinó las hojas secas que yacían en el suelo. De la oscuridad emergió una figura imponente. La luz azulada de la iglesia parecía rebosar ante su presencia. Los murmullos de la multitud se apagaron instantáneamente, y un silencio atemorizante invadió el espacio. Todos los ojos se centraron en ese ser envuelto en un resplandor sobrenatural. «Soy el guardián de las verdades olvidadas», resonó su voz como un trueno en medio de la tempestad. Cada palabra vibraba en los corazones de quienes escuchaban, atravesando sus almas. «He venido a revelar lo que has ocultado y lo que debes confrontar». Ana sintió una ola de miedo y curiosidad incontrolable. Miguel tragó saliva, las dudas inundándolo nuevamente. La figura avanzó y el aire se llenó de un aroma dulzón, como de flores recién cortadas, que atrajo los sentidos de todos, llevándolos a un lugar de confort entre el desasosiego. Las plumas de antes no eran solo recuerdos, son símbolos de decisiones y caminos que no tomaron. Ustedes han sido llamados a desenterrar lo que yace en sus corazones, y un precio se debe pagar por la verdad. David, sintiendo un nudo en el estómago, preguntó: «¿Qué precio?». Las palabras flotaron en el aire, y la figura sonrió con melancolía. La verdad nunca es gratuita. Algunos vínculos se romperán, otros se forjarán. La luz puede cegar, pero también puede purificar. De repente, el vórtice de luz se oscureció, como si absorbiera la misma esencia de la claridad. Un grito desgarrador llenó la iglesia. Ana, paralizada de miedo, vio que su hija, que había sanado, ahora se desvanecía como un espejismo. No,
No puede ser, balbuceó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La multitud comenzó a agitarse, cuestionando la realidad que se desenredaba ante ellos. Lo que fue restaurado puede volver a perderse. El pasado y el futuro están entrelazados, y la fe sola no es suficiente. Deben elegir, advirtió el guardián, elevando todavía más su voz. Ustedes deben entregarse a la luz, o quedar atrapados en la oscuridad que han creado. Miguel, sintiéndose arrastrado hacia la desesperación, se atrevió a hacer una pregunta más. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para nuestras almas? Pero antes de que la figura pudiera responder, un estruendo sacudió la iglesia. Las paredes comenzaron a vibrar, y un rayo de luz atravesó la sala, apuntando justo hacia él. El zumbido aumentó, y el guardián comenzó a desvanecerse, pero su voz resonó una última vez. Tus pecados están conectados a decisiones no tomadas. ¿Te atreves a enfrentar tu verdad? La luz lo atrapó, y en el destello, Miguel vio visiones de su vida, de las mentiras que había construido sobre los demás. Vio el dolor que había causado a quienes amaba, y cómo esa carga lo había mantenido alejado de ellos. Ana, aún llorando por la visión de su hija, escuchó el grito de la verdad dentro de su propio ser. La fe puede traer luz, pero también trajo la oscuridad de mis temores. David, atrapado entre la esperanza y el arrepentimiento, se sintió desbordado. Todo lo que él había creído estaba colisionando con las nuevas realidades que enfrentaba. La iglesia, en el clímax de la revelación, comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si la luz y la oscuridad libraran una batalla feroz. A medida que la estructura se tambaleaba, la sombra que empezaba a emerger se presentó ante ellos, tomando forma y consistencia. Soy lo que temen, soy lo que no quieren aceptar, dijo con voz profunda y resonante. Soy sus secretos, soy su verdadero yo. La multitud contuvo el aliento. La figura se hizo realidad, mostrando rostros familiares, miradas de decepción, noches de soledad y las palabras no dichas que los atormentaban. Miguel se encontró cara a cara con el hijo que había abandonado años atrás. Aquella sombra no solo representaba sus errores, era un espejo de lo que realmente eran. Ana, confundida y asustada, dio un paso atrás. «No, esto no puede ser real», suplicó. Pero todo en su interior sabía que era cierto. La verdad que había temido siempre estaba allí, pura y expuesta. «Debes enfrentarlo, Ana», murmuró la sombra. «La fe y el miedo no pueden coexistir». David, luchando con su propia oscuridad, vio las decisiones que había evadido, los amigos que había traicionado, la comunidad que había abandonado, y así, todos en la iglesia estaban atrapados en la incertidumbre, en una batalla interna. La luz se intensificó y de repente todos los corazones se elevaron, resonando al unísono. «Queremos respuestas». Fue entonces que la figura del guardián apareció de nuevo, ahora más íntimo, más cercano. La luz y la oscuridad no son opuestos, son parte de un mismo viaje. Cada uno de ustedes tiene una elección que hacer, y esa decisión transforma todo lo que creen saber. Y justo cuando las palabras resonaron en el aire, una tormenta se desató dentro de ellos. Relámpagos de verdad atravesaron sus corazones, revelando no solo sus cargas, sino también un propósito. La iglesia comenzó a brillar nuevamente, no solo iluminando su exterior, sino revelando verdades que nunca habían imaginado. ¿Listos para enfrentar lo desconocido?, preguntó el guardián, desvaneciéndose lentamente. ¿Qué harán con esta revelación? La luz comenzó a brillar más intensamente mientras se desvanecía, dejando solo un eco de dicha y confusión. Ana, Miguel y David se miraron, y en sus corazones palpitaba una nueva esperanza. La redención era posible, pero el precio aún estaba por determinarse.
El silencio regresó una vez más, cargado de expectativa. Todos comprendieron que su viaje estaba lejos de terminar. Una nueva verdad aguardaba, y ellos estaban listos para descubrirla. La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, con una nueva determinación brillando en sus almas. El eco de la verdad revelada seguía vibrando en el aire a su alrededor. Pero justo cuando pensaban que la calma regresaría, un temblor recorrió el suelo. Era un pulso, casi como si la tierra misma estuviera respondiendo a la luz divina que había sido convocada esa noche. El cielo se oscureció de repente, y un viento helado arremolinó las hojas secas que yacían en el suelo. De la oscuridad emergió una figura imponente. La luz azulada de la iglesia parecía rebosar ante su presencia. Los murmullos de la multitud se apagaron instantáneamente, y un silencio atemorizante invadió el espacio. Todos los ojos se centraron en ese ser envuelto en un resplandor sobrenatural. «Soy el guardián de las verdades olvidadas», resonó su voz como un trueno en medio de la tempestad. Cada palabra vibraba en los corazones de quienes escuchaban, atravesando sus almas. «He venido a revelar lo que has ocultado y lo que debes confrontar». Ana sintió una oleada de miedo y curiosidad incontrolable. Miguel tragó saliva, las dudas inundándolo nuevamente. La figura avanzó, y el aire se llenó de un aroma dulzón, como de flores recién cortadas, que atrajo los sentidos de todos, llevándolos a un lugar de confort entre el desasosiego. Las plumas de antes no eran solo recuerdos, son símbolos de decisiones y caminos que no tomaron. Ustedes han sido llamados a desenterrar lo que yace en sus corazones, y un precio se debe pagar por la verdad. David, sintiendo un nudo en el estómago, preguntó, ¿qué precio? Las palabras flotaron en el aire y la figura sonrió con melancolía. La verdad nunca es gratuita. Algunos vínculos se romperán, otros se forjarán. La luz puede cegar, pero también puede purificar. Antes de que pudiera continuar, el vórtice de luz se oscureció. Una sombra se desplazó por el lugar, absorbiendo toda la claridad. Entonces un grito desgarrador llenó la iglesia. Ana, paralizada de miedo, vio que su hija, quien había sanado, ahora se desvanecía como un espejismo. «No, no puede ser», balbuceó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La multitud comenzó a agitarse, cuestionando la realidad que se desenredaba ante ellos. «Lo que fue restaurado puede volver a perderse», advirtió el guardián. «Y la fe sola no es suficiente. Deben elegir». Sus palabras resonaban, tensas y flotantes en el aire. En ese instante, la luxuriosa luz se centró en un solo punto, un antiguo altar en el fondo de la iglesia, cubierto de polvo y telarañas. «Se acerca el momento de la verdad», susurró el guardián, mientras la luz hacía visible un antiguo libro, apareciendo entre la sombra y el destello. Sus páginas estaban en blanco, pero parecía estar lleno de palabras por escribir. «Este libro contiene el destino de cada uno de ustedes, pero lo que hay en él puede cambiarlo todo». Las miradas se cruzaron, ansiosas y temerosas. El silencio era palpable. Cualquier elección, cualquier palabra que escriban, alterará el curso de su vida y la de quienes los rodean, continuó el guardián, pero deberán enfrentar los secretos más profundos de su ser. Ana dio un paso hacia adelante, la voz temblores de miedo y determinación. «¿Qué tipo de secretos?», cuestionó, sintiendo el peso de cada palabra. «¿Qué debo enfrentar para salvar a mi hija?». Miguel, atrapado en el temor, se aferró a su pecho, sintiendo que la verdad de su vida se comprimía en su garganta. «No puedo cargar más, pero ¿cómo puedo liberarme de mis pecados?». El guardián se acercó a ellos, iluminando su rostro con la luz suave de la esperanza. «La verdad que no reconocen es la que los mantiene prisioneros».
La luz debe entrar en los rincones oscuros de su corazón. ¿Están listos para enfrentar lo que son? Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió la iglesia. El cielo pareció partirse, y un torrente de luz llameante se precipitó desde lo alto. Ana y Miguel cayeron de rodillas, cubriendo sus rostros con sus manos. El aire crepitaba con electricidad. Una nueva realidad comenzó a formarse, trayendo visiones que desafiaban la comprensión. Las voces del pasado resuenan, pronunció. Una voz entre las sombras, quebrando la atmósfera. Las decisiones interrumpidas, los caminos no tomados. ¿Cómo responderán ahora? Las visiones revelaban secretos ocultos. El dolor que Ana había reprimido por la pérdida de su hija, las traiciones que Miguel había enviado a su familia, la lucha constante de David entre la fe y el desespero. Todo era expuesto, como el sol que alumbra el día, y cada uno experimentó un remolino de emociones. «No puedo enfrentar esto», gritó Miguel. La sombra que representaba sus culpabilidades creció, alimentándose de su miedo. Esto no es solo su carga, sino que comparte el sufrimiento de muchos que han sido olvidados. Las palabras del guardián reverberaron. Ana cerró los ojos, sintiendo la tristeza en su pecho hacerse más liviana, hasta que los vislumbres se pararon abruptamente, y la luz se perdió en la oscuridad. Todo quedó en silencio. La iglesia ahora a su alrededor parecía vacío, inerte. «El costo de la verdad es alto», dijo el guardián, ahora en la penumbra. «Pero la esperanza no se marchita con la oscuridad, renace en la aceptación». Con esas palabras, una chispa de comprensión emergió en sus corazones. A medida que recobraban la conciencia, la puerta detrás de ellos se abrió de par en par, revelando un camino de luz que se extendía hacia un horizonte cambiante. El futuro les espera. ¿Aceptarán el viaje a lo desconocido? Quedaron en suspenso, sin responder aún. Todo estaba en juego. La habitación irradiaba una energía electrizante a través de sus cuerpos. ¿Qué pasaría si los caminos elegidos alteraran no solo sus destinos, sino el mundo que conocían? La duda se enredó en sus corazones, mientras una sinfonía de luz y sombra titilaba en su interior. Había una decisión vital por tomar. Un nuevo inicio aguardaba. La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, con una nueva determinación brillando en sus almas. El eco de la verdad revelada seguía vibrando en el aire a su alrededor. Pero justo cuando pensaban que la calma regresaría, un temblor recorrió el suelo. Era un pulso, casi como si la tierra misma estuviera respondiendo a la luz divina que había sido convocada esa noche. El cielo se oscureció de repente, y un viento gélido arremolinó las hojas secas que yacían en el suelo. De la oscuridad emergió una figura imponente. La luz azulada de la iglesia parecía rebosar ante su presencia. Los murmullos de la multitud se apagaron instantáneamente, y un silencio atemorizante invadió el espacio. Todos los ojos se centraron en ese ser envuelto en un resplandor sobrenatural. «Soy el guardián de las verdades olvidadas», resonó su voz como un trueno en medio de la tempestad. Cada palabra vibraba en los corazones de quienes escuchaban, atravesando sus almas. «He venido a revelar lo que has ocultado y lo que debes confrontar». Ana sintió una oleada de miedo y curiosidad incontrolable. Miguel tragó saliva, las dudas inundándolo nuevamente. La figura avanzó, y el aire se llenó de un aroma dulzón, como de flores recién cortadas, que atrajo los sentidos de todos, llevándolos a un lugar de confort entre el desasosiego. Las plumas de antes no eran solo recuerdos,
son símbolos de decisiones y caminos que no tomaron. Ustedes han sido llamados a desenterrar lo que yace en sus corazones, y un precio se debe pagar por la verdad. David, sintiendo un nudo en el estómago, preguntó: ¿Qué precio? Las palabras flotaron en el aire, y la figura sonrió con melancolía. La verdad nunca es gratuita. Algunos vínculos se romperán, otros se forjarán. La luz puede cegar, pero también puede purificar. Antes de que pudiera continuar, el vórtice de luz se oscureció. Una sombra se desplazó por el lugar, absorbiendo toda la claridad. Entonces un grito desgarrador llenó la iglesia. Ana, paralizada de miedo, vio que su hija, quien había sanado, ahora se desvanecía como un espejismo. «No puede ser», balbuceó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La multitud comenzó a agitarse, cuestionando la realidad que se desenredaba ante ellos. «Lo que fue restaurado puede volver a perderse», advirtió el guardián, «y la fe sola no es suficiente. Deben elegir». Sus palabras resonaban, tensas y flotantes en el aire. En ese instante, la lujuriosa luz se centró en un solo punto: un antiguo altar en el fondo de la iglesia, cubierto de polvo y telarañas. «Se acerca el momento de la verdad», susurró el guardián, mientras la luz hacía visible un antiguo libro, apareciendo entre la sombra y el destello. Sus páginas estaban en blanco, pero parecía estar lleno de palabras por escribir. «Este libro contiene el destino de cada uno de ustedes, pero lo que hay en él puede cambiarlo todo». Las miradas se cruzaron, ansiosas y temerosas. El silencio era palpable. Cualquier elección, cualquier palabra que escriban, alterará el curso de su vida y la de quienes los rodean. Continuó el guardián, pero deberán enfrentar los secretos más profundos de su ser. Ana dio un paso hacia adelante, la voz temblando de miedo y determinación. «¿Qué tipo de secretos?», cuestionó, sintiendo el peso de cada palabra. «¿Qué debo enfrentar para salvar a mi hija?». Miguel, atrapado en el temor, se aferró a su pecho, sintiendo que la verdad de su vida se comprimía en su garganta. «No puedo cargar más, pero ¿cómo puedo liberarme de mis pecados?». El guardián se acercó a ellos, iluminando su rostro con la luz suave de la esperanza. «La verdad que no reconocen es la que los mantiene prisioneros. La luz debe entrar en los rincones oscuros de su corazón. ¿Están listos para enfrentar lo que son?». Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió la iglesia. El cielo pareció partirse, y un torrente de luz llameante se precipitó desde lo alto. Ana y Miguel cayeron de rodillas, cubriendo sus rostros con sus manos. El aire crepitaba con electricidad. Una nueva realidad comenzó a formarse, trayendo visiones que desafiaban la comprensión. «Las voces del pasado resuenan», pronunció una voz entre las sombras, quebrando la atmósfera. «Las decisiones interrumpidas, los caminos no tomados, ¿cómo responderán ahora?». Las visiones revelaban secretos ocultos. El dolor que Ana había reprimido por la pérdida de su hija, las traiciones que Miguel había enviado a su familia, la lucha constante de David entre la fe y el desespero. Todo fue expuesto, como el sol, que alumbra el día, y cada uno experimentó un remolino de emociones. «No puedo enfrentar esto», gritó Miguel. La sombra que representaba sus culpabilidades creció, alimentándose de su miedo. Esto no es solo su carga, sino que comparte el sufrimiento de muchos que han sido olvidados. Las palabras del guardián reverberaron. Ana cerró los ojos, sintiendo la tristeza en su pecho hacerse más liviana, hasta que los vislumbres se pararon abruptamente, y la luz se perdió en la oscuridad. Todo quedó en silencio. La iglesia, ahora a su alrededor, parecía vacía e inerte. «El costo de la verdad es alto», dijo el guardián,
ahora en la penumbra. Pero la esperanza no se marchita con la oscuridad, renace en la aceptación. Con esas palabras, una chispa de comprensión emergió en sus corazones. A medida que recobraban la conciencia, la puerta detrás de ellos se abrió de par en par, revelando un camino de luz que se extendía hacia un horizonte cambiante. El futuro les espera. ¿Aceptarán el viaje a lo desconocido? Quedaron en suspenso, sin responder aún. Todo estaba en juego. La habitación irradiaba una energía electrizante a través de sus cuerpos. ¿Qué pasaría si los caminos elegidos alteraran no solo sus destinos, sino el mundo que conocían? La duda se enredó en sus corazones, mientras una sinfonía de luz y sombra titilaba en su interior. Había una decisión vital por tomar, y un nuevo inicio aguardaba. La luz se extinguió, pero la promesa de transformación permaneció. Ana, Miguel y David se miraron, llenos de preguntas y temores, con una nueva determinación brillando en sus almas. El eco de la verdad revelada seguía vibrando en el aire a su alrededor. Pero justo cuando pensaban que la calma regresaría, un temblor recorrió el suelo. Era un pulso, casi como si la tierra misma estuviera respondiendo a la luz divina que había sido convocada esa noche. El cielo se oscureció de repente, y un viento helado arremolinó las hojas secas que yacían en el suelo. De la oscuridad emergió una figura imponente. La luz azulada de la iglesia parecía rebosar ante su presencia. Los murmullos de la multitud se apagaron instantáneamente, y un silencio atemorizante invadió el espacio. Todos los ojos se centraron en ese ser envuelto en un resplandor sobrenatural. «Soy el guardián de las verdades olvidadas», resonó su voz como un trueno en medio de la tempestad. Cada palabra vibraba en los corazones de quienes escuchaban, atravesando sus almas. «He venido a revelar lo que has ocultado y lo que debes confrontar». Ana sintió una oleada de miedo y curiosidad incontrolable. Miguel tragó saliva, las dudas inundándolo nuevamente. La figura avanzó, y el aire se llenó de un aroma dulzón, como de flores recién cortadas, que atrajo los sentidos de todos, llevándolos a un lugar de confort entre el desasosiego. Las plumas de antes no eran solo recuerdos, son símbolos de decisiones y caminos que no tomaron. Ustedes han sido llamados a desenterrar lo que yace en sus corazones, y un precio se debe pagar por la verdad. David, sintiendo un nudo en el estómago, preguntó: «¿Qué precio?». Las palabras flotaron en el aire, y la figura sonrió con melancolía. La verdad nunca es gratuita. Algunos vínculos se romperán, otros se forjarán. La luz puede cegar, pero también puede purificar. Antes de que pudiera continuar, el vórtice de luz se oscureció. Una sombra se desplazó por el lugar, absorbiendo toda la claridad. Entonces un grito desgarrador llenó la iglesia. Ana, paralizada de miedo, vio que su hija, quien había sanado, ahora se desvanecía como un espejismo. «No, no puede ser», balbuceó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La multitud comenzó a agitarse, cuestionando la realidad que se desenredaba ante ellos. «Lo que fue restaurado puede volver a perderse», advirtió el guardián. «Y la fe sola no es suficiente. Deben elegir». Sus palabras resonaban, tensas y flotantes en el aire. En ese instante, la lujuriosa luz se centró en un solo punto: un antiguo altar en el fondo de la iglesia, cubierto de polvo y telarañas. «Se acerca el momento de la verdad», susurró el guardián, mientras la luz hacía visible un antiguo libro, apareciendo entre la sombra y el destello. Sus páginas estaban en blanco, pero parecía estar lleno de palabras por escribir. «Este libro contiene el destino de cada uno de ustedes, pero lo que hay en él puede cambiarlo todo».
Las miradas se cruzaron, ansiosas y temerosas. El silencio era palpable. Cualquier elección, cualquier palabra que escriban, alterará el curso de su vida y la de quienes los rodean. Continuó el guardián, pero deberán enfrentar los secretos más profundos de su ser. Ana dio un paso hacia adelante, la voz temblando de miedo y determinación. ¿Qué tipo de secretos?, cuestionó, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Qué debo enfrentar para salvar a mi hija? Miguel, atrapado en el temor, se aferró a su pecho, sintiendo que la verdad de su vida se comprimía en su garganta. No puedo cargar más, pero ¿cómo puedo liberarme de mis pecados? El guardián se acercó a ellos, iluminando su rostro con la luz suave de la esperanza. La verdad que no reconocen es la que los mantiene prisioneros. La luz debe entrar en los rincones oscuros de su corazón. ¿Están listos para enfrentar lo que son? Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió la iglesia. El cielo pareció partirse, y un torrente de luz llameante se precipitó desde lo alto. Ana y Miguel cayeron de rodillas, cubriendo sus rostros con sus manos. El aire crepitaba con electricidad. Una nueva realidad comenzó a formarse, trayendo visiones que desafiaban la comprensión. Las voces del pasado resuenan, pronunció una voz entre las sombras, quebrando la atmósfera. Las decisiones interrumpidas, los caminos no tomados, ¿cómo responderán ahora? Las visiones revelaban secretos ocultos, el dolor que Ana había reprimido por la pérdida de su hija, las traiciones que Miguel había enviado a su familia, la lucha constante de David entre la fe y el desespero. Todo fue expuesto, como el sol que alumbra el día, y cada uno experimentó un remolino de emociones. «No puedo enfrentar esto», gritó Miguel. La sombra que representaba sus culpabilidades creció, alimentándose de su miedo. Esto no es solo su carga, sino que comparte el sufrimiento de muchos que han sido olvidados. Las palabras del guardián reverberaron. Ana cerró los ojos, sintiendo la tristeza en su pecho hacerse más liviana, hasta que los vislumbres se pararon abruptamente y la luz se perdió en la oscuridad. Todo quedó en silencio. La iglesia, ahora a su alrededor, parecía vacía e inerte. «El costo de la verdad es alto», dijo el guardián, ahora en la penumbra. «Pero la esperanza no se marchita con la oscuridad. Renace en la aceptación». Con esas palabras, una chispa de comprensión emergió en sus corazones. A medida que recobraban la conciencia, la puerta detrás de ellos se abrió de par en par, revelando un camino de luz que se extendía hacia un horizonte cambiante. El futuro les espera. ¿Aceptarán el viaje a lo desconocido? Quedaron en suspenso, sin responder aún. Todo estaba en juego. La habitación irradiaba una energía electrizante a través de sus cuerpos. ¿Qué pasaría si los caminos elegidos alteraran no solo sus destinos, sino el mundo que conocían? La duda se enredó en sus corazones, mientras una sinfonía de luz y sombra titilaba en su interior. Había una decisión vital por tomar, y un nuevo inicio aguardaba. De repente, un estruendo atravesó el aire. Una ráfaga de viento barroco envolvió la iglesia, y de la nada, una figura apareció en medio del altar iluminado. Era un niño, con ojos que brillaban como estrellas y una expresión que reflejaba tanto inocencia como sabiduría eterna. «Soy el mensajero de la verdad», dijo, su voz suave como un susurro celestial. «He venido a abrirles los ojos a la revelación que cambiará el destino de todos». La multitud, paralizada por el asombro, miraba fijamente al infante. Ustedes creen que son los únicos que deben enfrentar su pasado, pero su historia está entrelazada con una fuerza mayor.
Las decisiones de cada uno impactan no solo sus vidas, sino también el tejido de la creación misma. ¿Cómo es posible?, preguntó Ana, sintiendo una corriente de esperanza y miedo mezcladas. ¿Qué tenemos que ver con el destino del mundo? El niño sonrió, pero su expresión no ocultaba un peso que estaba por venir. Todo está conectado. Cada lágrima, cada risa, cada elección que han hecho ha resonado en un mar de almas, dijo, levantando una mano. Pero ahora es tiempo de que confronten no solo su pasado, sino el pasado de los que vendrán. De repente, la luz alrededor del altar estalló en colores vibrantes, y el niño se desvaneció, dejando solo un eco profundo de sus palabras. La atmósfera se llenó de un silencio cargado de expectativas. La verdad que se niegan a ver es que hay un tiempo en la vida de cada uno donde deben decidir en unión, porque su salvación estará unida a otros. El viaje hacia la luz depende de la verdad compartida. El miedo más profundo llenó el corazón de David. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Estamos condenados a repetir nuestros errores? La respuesta parecía borrosa, como un susurro entre ecos. Todo se revelará, resonó el guardián. El camino no es fácil, y los lazos se romperán, pero también se forjarán nuevos caminos de luz y amor. Su viaje apenas ha comenzado. Mientras la luz caía sobre ellos, cada corazón latía en un compás nuevo. Tomen este regalo de verdad y compasión. Pero recuerden, el precio de la aceptación es alto. Y así, el silencio cayó otra vez, profundo y tentador, dejándolos con una pregunta ineludible. ¿Están listos para aceptar la carga y la gloria que la verdad conlleva? Los rostros de Ana, Miguel y David se llenaron de dudas. Sabían que el destino les aguardaba, pero lo que no podían comprender era el enorme peso de las decisiones que aún debían tomar.